Hola, ¿qué tal televidentes? Sean bienvenidos una vez más a su programa de Signos Vitales, un espacio donde promovemos hábitos saludables y mejoramos el bienestar general a todas las edades a través de los diferentes temas que traemos para ustedes cada 8 días. Hoy tengo el gusto de acompañarlos con el licenciado en Educación Física. Él es Pablo Andrés Arboleda Jaramillo. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar esa invitación. Cordial saludo, muchas gracias. Vamos a hablar un ratito acá de la temática. Claro que sí, televidentes. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante para las personas que se dedican a la actividad física, a practicar algún deporte y son las patologías. Pero también quiero, Pablo, que hablemos un poquito sobre el ligamento cruzado anterior. El programa es un poco corto, pero sé que vamos a abordar todos estos temas para nuestros televidentes y también para nuestros seguidores de las redes sociales. Entonces, vamos a iniciar contextualizando qué se entiende por patología relacionado con la actividad física. Bueno, patología. El concepto patología hace alusión al estudio de la enfermedad. Entonces, en el contexto de las ciencias del deporte y la actividad física, podemos aludir que una patología es una alteración osteomuscular, ya sea ligamentaria o tendinosa o otro órgano del cuerpo, que éste se puede producir mediante una contusión o un impacto en la actividad deportiva como tal, o por fuera, o un trauma en otro contexto como tal. Listo. Y altera la actividad deportiva. Podríamos hablar de ciertas patologías más comunes. Las patologías más comunes, por ejemplo, tenemos esguince de tobillo, tenemos condromalacia, que es el desgaste del cartílago que se da durante la vida, y todos vamos a llegar a eso, a un desgaste, que es la naturalidad, que es el envejecimiento del órgano como tal. Tenemos ruptura del ligamento cruzado anterior, posterior, colateral, lateral medial, tenemos hernias vertebrales por exceso o comprensión o pues exceso de peso como tal. También tenemos manguito rotador, síndrome del túnel carpiano, más escaso, pero esguince en las falanges, etc. En cuanto al rol de ustedes como profesionales en esta área, la función primordial es capacitar, orientar a las personas deportistas para evitar ese tipo de afectaciones, de lesiones, o es más bien atenderlos cuando ya se encuentran en esta situación. Listo. Buena pregunta. El rol del educador físico como tal es educar el cuerpo a través de la motricidad. Entonces, a través de educar el cuerpo está eso, de otorgar un estímulo de fuerza para prevenir lesiones, prevención y promoción de las lesiones. Está en eso. Y a cabo de eso, ya tener como un objetivo que quiere la persona. Entonces, digamos, siempre está la transmisión de conocimiento para evitar estas lesiones como tal. Hay lesiones, o sea, la lesión puede surgir en cualquier momento, pero hay un porcentaje que se puede disminuir a través del fortalecimiento como tal. ¿Qué tan frecuente es, Pablo, que lo busquen a usted los andinos, por ejemplo, para recibir asesoría o algún tratamiento? Listo. Vea, hay que dejar claro que ante todo, primero están los especialistas, después los fisioterapeutas y por último el educador físico. Entonces hay que respetar como los rangos. Entonces cada uno, cada profesional da su punto de vista y otorga su conocimiento en cada fase. Digamos que el educador físico como tal o sinónimos de profesión en las ciencias del deporte, profesional en deportes, entrenamiento deportivo, etc. Entonces uno ocupa la última fase. Entonces primero está la revisión del médico. Después el fisioterapeuta si tiene que intervenir, que es mejorar la amplitud de movimiento, que la persona vuelva a hacer, tener una marcha normal o una movilidad normal. Y está por último uno que ya recupera. Pero Y estamos hablando cuando ya se encuentra la afectación. Ya si la exacto, persona quiere prevenir, obviamente debe buscarlo usted primero que todo. eso. Pero cualquier persona puede, cualquier entrenador te puede ayudar en eso, para prevenir, porque no hay una alteración como tal. Entonces cualquier persona, pues cualquier profesional de las ciencias del deporte te puede ayudar con eso. Sí. Podríamos también mencionar, Pablo, o no sé si de pronto le quedó faltando la respuesta anterior, Ah, no, ¿cierto? tranquilo, sí. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre lesión deportiva y una patología relacionada con el ejercicio? Lesión deportiva y patología relacionada con el ejercicio. Sí, ¿alguna Bueno, diferencia? la diferencia es que la lesión deportiva se da en el contexto deportivo como tal, el trauma se da en el deporte, en la acción motriz como tal.
Y ya la lesión Relacionada con el ejercicio. con el ejercicio es que te afecta para hacer el ejercicio, para la dosificación de ejercicio. Es decir, un trauma en moto, vas en moto y por medio de un trauma, de una contusión, digamos, te dañaste el ligamento cruzado anterior, una ruptura total. Entonces ya te va a perjudicar para hacer ejercicio como tal, en el contexto. Una surge en la disciplina deportiva y otra por fuera y te afecta. Bueno, Pablo, yo creo que ahorita sí le interrumpí cuando me estaba explicando la diferencia sobre cuando ustedes entran a atender a una persona que ha sufrido alguna lesión. Creo que le quedó faltando una parte, no sé si lo recuerda. Cuando entra uno a atender a una persona que necesita Exactamente. cuando ya pasa por el fisioterapeuta, vea, hay dos tipos, para dejar claro, hay dos tipos de tratamiento, el quirúrgico y el convencional, sino que esta ciencia es muy grande, entonces uno a veces se desvía lo normal. Entonces, el quirúrgico y el convencional. Cuando uno comienza a tratar a la persona, cuando la persona dice, es que tengo una breve molestia, entonces, bueno, vamos a tratar con fortalecimiento para que esa molestia mejore. Si no mejora con el fortalecimiento, ya hay que hacer una revisión. Entonces ya hay que devolvernos a los rangos que dije ahora, a un fisioterapeuta o a un especialista para mirar más internamente qué hay en esa patología o qué hay en esa alteración o qué sucede internamente en ese órgano como tal. Entonces uno puede acudir después de que el fisioterapeuta diga, bueno, ya recuperó la amplitud, vaya donde un entrenador para que lo fortalezca y tenga acciones normales en su vida cotidiana. O la persona normal, acude donde uno, es que tengo una hora de molestia, vamos a fortalecer, vamos a comenzar para que se le quite esa molestia. Sí. ¿Y cuáles serían los errores más comunes donde se puede desencadenar una patología o una lesión por el Él ejercicio? se pregunta. Entonces, cuando un músculo está muy cargado más que otro, es decir, hay una disfunción muscular, o sea, dejamos de trabajar un músculo y trabajamos más otro, entonces ahí se requiere un desequilibrio muscular. Entonces, cuando hacemos lesiones motrices de alto impacto de estrés articular, un ejemplo, se nos va la rodilla y hay una ruptura. Un ejemplo, la persona que se dedica a trabajar tren superior y abandona el tren inferior. O bueno, más concretamente, estimula el cuádriceps, pero no estimula casi el isquiosurial. Ahorita damos un ejemplo cuando entremos en profundidad con el ligamento cruzado anterior. Bueno, ¿y qué estrategia recomienda Pablo para prevenir ese tipo de patologías? Fortalecer. Lo único que existe es la fuerza, el resto son manifestaciones. Es decir, la única capacidad, desde la literatura pues que yo manejo, la única capacidad que existe es la fuerza. El resto son manifestaciones como cuál, como la resistencia, la amplitud de movimiento, eh, o el estiramiento como tal. Ujú. Hay una palabra puntual, aparición de patologías musculoesqueléticas. ¿Qué influencia tiene en cuanto a este tema? Aparición de patologías musculoesqueléticas. Por ejemplo, las que mencionamos al principio, por medio de una contusión, una distensión, entonces que el músculo queda muy contraído, una distensión que el músculo se separa mucho, o ligamentario o tendinoso que el ligamento se esguinza o se rompe parcialmente o se rompe totalmente. Sí. Y hay lesiones raras, por ejemplo, lesiones por estrés. Entonces, por estrés al tacto, la articulación, ella no soporta y hay un daño interno como tal. Bueno, Pablo, en este espacio también le damos prioridad a nuestros televidentes. Ellos tienen dos preguntas para usted. Vamos a conocer la primera. Pablo, tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones debe tener un entrenador que trabaja con personas mayores y con problemas de salud? Gracias a los televidentes por esta pregunta. Cualquier pregunta es aportante. Para el cuidado y el ejercicio para el adulto mayor se debe trabajar con algo que se llama la percepción de valor o la percepción del esfuerzo. O sea, cada persona debe trabajar según su percepción de esfuerzo y según su capacidad. No solamente un adulto mayor, sino un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor. Siempre trabajar desde la percepción de mi esfuerzo. Porque uno de los principios del entrenamiento es la individualidad y la progresión de la carga. Esa medida que yo pueda hacer algo, vamos aumentando paulatinamente. Con el adulto mayor sí se manejan ciertos criterios o ciertos puntos que es, por ejemplo, evitar el estrés articular, o sea, el alto impacto, que las repeticiones no sean muy prolongadas o muy largas,
que sean ejercicios variables para que no se aburra, sino que sea estimulante, que tenga adherencia al ejercicio, o sea, que cada vez que haga ejercicio le guste más hacer ejercicio. Entonces se buscan como ciertos momentos para abarcar eso. También que haya una movilidad, que haya un fortalecimiento, que haya un objetivo central de la sesión, etc. Y diría yo que también tener mucho conocimiento sobre esa persona, algunas enfermedades, diagnósticos, qué sé yo, para poder organizar un plan de trabajo, un plan de entrenamientos. Eso. Vea, uno organiza una sesión, la planifica, la estructura, etc. Pero, ¿qué pasa? Lo que vos decís, entonces la persona le dice, es que tengo una hernia acá, no puedo hacer ese ejercicio, entonces ya hay que poner una variante. Sí. Y otra persona te dice, es que no puedo levantar la mancuerna porque tengo síndrome del túnel carpiano o me duele acá, entonces ya hay que poner otra variante. Entonces siempre un ejercicio tiene varias variantes para esas personas. Bueno, Pablo, ¿qué papel cumple la actividad física para la rehabilitación de ciertas patologías previas? Que, ¿Qué influencia tiene la actividad física? mira, yo con el término actividad física, digamos que quiero diferenciar. La actividad física es cualquier acción motriz que genere un gasto calórico. Es decir, yo vine hasta acá y caminé, eso es una actividad física. Sí. Estar sentado sin mover las manos es actividad física. Pero ejercicio físico es algo planificado, estructurado y con un objetivo. Entonces, yo diría que más bien el El ejercicio ejercicio físico. impacta en El ejercicio físico. el ejercicio físico, cómo impacta. Eh, Vea, nacimos para movernos. Lo que no se mueve se atrofia. Entonces o sea, lo mínimo que yo puedo hacer por mi vida es moverme. Eso es lo mínimo que yo debo hacer. No es que yo camine 20 minutos o 30 minutos, no es suficiente. Eso es lo mínimo que yo debería hacer como persona cada día. O sea, yo como persona debería hacer ejercicio todos los días de movilidad, de fortalecimiento, una sentadilla, alzar los brazos, repetir movimientos de brazos, no sé, 20, 10, lo que decíamos, por percepción de cada persona, lo que usted puede hacer, pero moverse, la invitación es moverse. Yo tengo un término que se llama acumular salud. Entonces yo más acumule salud, más prevención de la enfermedad voy a tener y más longevidad voy a tener. Si yo dejo de acumular salud, o sea, de hacer ejercicios, de tener hábitos saludables, entonces tarde o temprano va a llegar alguna patología, alguna enfermedad, alguna alteración que pues va a parar, digamos, un poco mi estado físico mental. ¿Es recomendable que alguna persona con cierta lesión continúe ejercitándose? ¿Bajo qué condiciones, por ejemplo? Sea cualquier enfermedad, no se puede parar de hacer ejercicio. O sea, de ejemplo, yo tengo una hernia discal, lo único que mejora la hernia discal es la movilidad. Obviamente hay algunos tratamientos que hay que intervenirlos quirúrgicamente, pero a través de la movilidad, el fortalecimiento es donde se equipara el dolor, donde merma el dolor. O sea, digamos, yo tengo un dolor de rodilla, pero puedo hacer abdominales, puedo hacer lumbares, puedo hacer flexiones de codo. ¿Y la caminata para una persona con problemas en rodilla es recomendable? Depende en qué fase está y qué alteración tenga, qué diagnóstico tenga. Entonces siempre es muy importante el diagnóstico clínico. No solamente es preguntarle, ¿vos qué tenés? ¿Cómo te sentís? No, hay que mirar el diagnóstico. Los anteriores profesionales que dictaminaron, que arrojaron, que hallazgos obtuvieron. Bueno, hay una persona con alguna lesión, pongo el ejemplo, ¿cómo puede reintegrarse progresivamente al ejercicio físico, cierto? Que fue lo que me especificó ahorita. Entonces, eh, puede comenzar con amplitudes cortas de las articulaciones. O sea, no extender la articulación de dos, no cortas. Corticas, repeticiones cortas e ir subiendo la carga progresivamente y hacer lo que se pueda en el momento. Y a través de ese estímulo va otorgando otros beneficios que ya después a futuro va a poder hacer otras movilidades como tal. Sí. Pero todo es fuerza, lo que yo le decía ahorita, todo es fuerza. Entonces un estímulo de fuerza lleva a otro estímulo y así va mejorando la persona. Mm. Bueno, ya esa pregunta, Pablo, no sé qué tal su percepción en cuanto a la suficiente formación en los profesionales, hablemos del municipio de Andes, personas cercanas para la prevención de lesiones. ¿Qué tan capacitados están, por ejemplo? ¿Qué tan enfocados están? Bueno, eh, y- ¿Cree que sí hay un enfoque yo digo, realmente? yo digo que se ha mejorado la ciencia.
que sí aportaba la ciencia, porque digamos en los años 80, 90, en los 2000, primero que era mover el tobillo, mover los brazos y vamos a jugar. Digamos que ya hay una tendencia de primero vamos a hacer movilidad articular, vamos a hacer un fortalecimiento, una entrada en calor, un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, hay más conciencia y yo creo que eso ha aportado cada profesional, cada educador físico, cada persona de los diferentes gimnasios del municipio, los diferentes profesionales eh, que, digamos, estimulan la población andina. Entonces, yo creo que la tarea va bien. Es una tarea que no tiene límites, porque la educación es inacabada. Uno todos los días aprende, todos los días tiene que coger un libro, todos los días tiene que revisar literatura, metaanálisis, investigaciones para poder aprender. Y uno no se las sabe todas, entonces uno aprende del otro. Y la idea es que entre más profesionales estén brindando conocimiento, más la ciencia crece. Entonces yo creo que la tarea se viene haciendo bien, pero puede mejorar aún más. Y en el municipio se puede decir que usted es uno de los pocos con este enfoque. Eh, pues que yo sepa, sí, por el momento. Así que trate, digamos, las alteraciones osteomusculares, sí, pero de pronto hay otro colega, no sé, pero que conozcan, Bueno, ¿qué tal si pasamos a hablar un poco sobre el ligamento cruzado anterior? ¿Qué es esto, Pablo? perfecto. Bueno, comencemos con la estructura y con la anatomía. Entonces, ¿qué es la rodilla? Entonces tenemos tres huesos, tenemos el fémur, tenemos la tibia y el peroné. Estas se unen y se sostienen formando la rodilla de la siguiente forma. Tenemos un ligamento cruzado anterior, un ligamento cruzado posterior, un ligamento colateral medial y un ligamento colateral lateral. Esos ligamentos son los que unen la rodilla. Es El decir, fémur, este tema del ligamento cruzado anterior se refiere únicamente a la rodilla como tal. exacto, a la rodilla. Entonces, para ser más conciso, tenemos dos ligamentos dentro de la rodilla, el ligamento cruzado anterior y el posterior. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está adelante y el otro está atrás. Entonces, como su nombre lo indica, el anterior está adelante. ¿Qué función cumple el ligamento cruzado anterior? Dar estabilidad a la rodilla y que la tibia no se traslade hacia adelante. Sí. Entonces, por ejemplo, el músculo isquiosurial, que es el que está detrás del cuádriceps, o sea, atrás, evita que la tibia se vaya hacia adelante junto con el ligamento cruzado anterior. Sí. Es eso, da estabilidad como tal a la rodilla. Bueno, para seguir continuando, cada ligamento cumple una función como tal, ¿cierto? Entonces, para que estos ligamentos estén sanos y fuertes, debemos tener ejercicio planificado y estructurado, que toda su musculatura alrededor esté fortalecida como tal. Hay indispensable fortalecer Siempre siempre. fortalece. Bueno, ¿y por qué es tan común la lesión del ligamento cruzado en deportistas? Creo que es muy frecuente. Es muy frecuente porque hay un déficit muscular, porque siempre hay un músculo más fuerte que otro y porque en los deportes hay algo que se llama desacelerar o frenar o cambio de dirección o amortiguar. Entonces, por todos estos estrés articulares se va generando una descompensación y como el músculo no está suficientemente fuerte, entonces esa descompensación puede llevar a un desequilibrio donde el ligamento no soporte y hay una ruptura, ya sea una ruptura completa, parcial o un pequeño esguince como tal. Bueno, Es eso. si en ese momento hay algún televidente que nos está viendo, está participando de este espacio, es deportista y quiere cuidar su ligamento cruzado anterior, ¿qué recomendaciones le puede ofrecer el día de hoy? Una sola recomendación y es trabajar la fuerza. La fuerza lo es todo, la fuerza es la vitalidad. La fuerza es absolutamente todo. Si vos tenés, estimular la fuerza no es tener grandes músculos ni fisicoculturismo, no. La fuerza es la función. O sea, hay algo que se llama tono. ¿Qué es el tono? La contracción muscular en estado de reposo. Entonces, cuando vos te miras el brazo y le haces así, ¿qué tono tiene su brazo? Ya es un indicador si es trabajar la fuerza o cómo estás trabajando la fuerza. Entonces, siempre tener un buen tono muscular ya indica cómo estás. Entonces, siempre trabajar la fuerza. Bueno, eso para los deportistas. No, Y para cualquier persona. a eso iba. Yo, un ejemplo, yo no soy deportista, no practico ningún deporte, pero quiero prevenir esa afectación de mi rodilla. ¿Qué debo tener en cuenta?
debe tener en cuenta realizar buena movilidad articular, un buen calentamiento y trabajar la fuerza según su capacidad y según sus gustos, porque hay muchos tipos de ejercicios, hay infinidad de ejercicios, hay 2000 ejercicios, 3000 ejercicios, hay mucha batería. Y te haces actividades diarias Y sí, también. Por ejemplo, una persona que se dedica al trabajo de oficina, por ejemplo, pero constantemente baja unas escalas, sube unas escalas, ¿como qué recomendación? entonces, ahí sí, entonces hacer isometrías, ¿qué es una isometría? Una tensión muscular sin tanto movimiento, hacer flexiones, hacer sentadillas, hacer un poquito de peso muerto. Es decir, no se quede quieta. Eso, no sé qué, es que si yo dijera ejercicios me quedaría acá, no, Sí. no es tanto haga estos ejercicios, sino muévase y haga bien los ejercicios como tal. O sea, la invitación es moverse, es estimular. Otra cosa es que el cuerpo no entiende de ejercicios Sí. ni de repeticiones, el cuerpo solamente entiende de estímulos, por eso siempre hay que darle un estímulo. Bueno, y hablando de deportes, ¿cuáles serían los que presentan mayor riesgo de el ligamento cruzado anterior? Todo lo de impacto, todo lo que sea impacto, fútbol, baloncesto, micro, todos los de todos los deportes de impacto, el voleibol, todo lo que sea impacto. Pero uno también se puede romper el ligamento cruzado anterior por traumas, por palancas. Es decir, yo voy en un sentido y otra persona me empuja en otro sentido, entonces se genera una palanca y hay una ruptura total. Bien. ¿Cuáles serían los síntomas? Mira, los síntomas es dolor, inflamación, inestabilidad, la quiero apoyar y no soy capaz, o la voy a apoyar y me voy a caer. Y cuando ocurre el trauma, entonces, digamos, hay una inflamación. Después de que pase un poquito la inflamación, y ahí se hace una resonancia para mirar si hay una ruptura completa, si hay, digamos, otro órgano o otra alteración. En- entonces, también hay unas maniobras, que por ejemplo la maniobra de cajón, que ya, digamos, casi siempre lo hace el médico o el fisioterapeuta. Hay una maniobra también de pivot, que pongo el puño debajo del gastrocnemio y le hago el cuádriceps así, y si se levanta el talón, da positivo para ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, tenemos unas maniobras y tenemos, digamos, la resonancia, pero más concretamente la resonancia para mirar cómo están esos tejidos adentro y cuál fue puntualmente la lesión. Casi siempre que se lesiona el ligamento cruzado anterior, hay lesión de menisco, es lo normal. Hay lesión de menisco. Otras, digamos, otras alteraciones eh, alrededor de esta, digamos, puede haber una condromalacia o puede haber una ruptura del ligamento cruzado anterior y digamos, un breve esguince de otro ligamento. Entonces, pueden haber muchas alteraciones o una sola alteración. Pueden haber muchos casos clínicos como tal. Sí, por ejemplo, una persona que viene presentando molestia, dolor en sus rodillas, se le puede convertir en un ligamento cruzado anterior. Claro, ¿por qué? Porque una alteración es un desequilibrio y ese desequilibrio en acciones de estrés va a causar más perturbación, más incomodidad y en cualquier momento hay una fluctuación. Entonces, al fluctuar la rodilla, queda un desbalance y se genera algún mecanismo de ruptura en cualquier órgano. Bueno, Pablo, vamos a conocer la última pregunta por parte de nuestros televidentes. Pablo, le tengo una pregunta. ¿Qué rehabilitación debe seguirse tras una lesión o cirugía de ligamento cruzado anterior? Gracias a los televidentes por estas preguntas, ayuda a afianzar un poco más la temática. Eh, entonces, ¿cómo es la rehabilitación del ligamento cruzado anterior? Hay dos tipos de tratamiento, convencional y quirúrgico, ¿cierto? El convencional es que no pasa por el quirófano, no hay intervención de especialista, sino que a través del fortalecimiento del fisioterapeuta y ya después con el educador físico, con el entrenador, se llega a la actividad normal deportiva. Porque no pasa por el quirúrgico, porque digamos es una lesión parcial. Sí, Cuando es una lesión completa, una ruptura completa, entonces, ¿qué pasa? Ya ahí entra el especialista y pone un injerto. Hay dos tipos de injerto, del propio cuerpo o de un muerto, que casi siempre es el tendón rotuliano. Entonces reemplazan el ligamento cruzado anterior por el tendón rotuliano. Entonces el tendón rotuliano pasa a ser
un ligamento, un tendón pasa a ser un ligamento como tal. Te recordemos que un ligamento es hueso y un tendón el hueso músculo como tal. Entonces, cuando es quirúrgico, entonces operó el especialista, entonces las primeras semanas no puede apoyar tanto el pie a la persona, ya después comienza a apoyarla y ya comienza la rehabilitación, ya comienza el fisioterapeuta a intervenir, a que tenga flexión, a que tenga extensión, a que tenga tacto, a que la pueda apoyar con Mm. ayudas asistidas, ya ahí el fisioterapeuta que es muy profesional en eso ya comienza y ya después cuando otorgue una buena amplitud de movimiento y una buena movilidad, ya llega donde uno que uno ya se encarga de darle ese plus de fuerza, de ir mejorando el estímulo de fuerza notoriamente con cargas progresivas, con ejercicios bien planificados, bien estructurados, hasta llegar a la actividad deportiva. Y cuando es tratamiento convencional, vamos directamente al fortalecimiento, igual, a seguir mejorando la amplitud de movimiento, a fortalecer esa estabilidad de la rodilla, hasta llegar a esas acciones del diario vivir como tal. ¿Ya le han tocado esos casos, Pablo? Sí, Sí, atenderlos. eso. Y es de gusto, es de vocación, es de leer, es de estudiar la ciencia, es de apoyarse en otros profesionales. Entonces, es una ciencia compleja, es una ciencia donde hay muchos puntos de vista y mucha estructura, mucha teoría, mucha escuela. Entonces, es chévere, es bacano. Y qué rico también que nos cuentes sobre la experiencia con estos pacientes o deportistas que de alguna manera se reintegran de nuevo al deporte. ¿Qué tal ese nivel deportivo que antes tenían? Vea, juega mucho el rol de la mente. ¿Por qué? Porque la persona viene de una inestabilidad de la rodilla, entonces piensa que con cualquier movimiento va a volver a romperse el ligamento porque la rodilla queda muy Y inestable. hay una prevención. Exacto, porque pierde tono, lo que dijimos anteriormente sobre el tono muscular, pierde mucho tono muscular, entonces mentalmente queda una fragilidad de que va, digamos, a arrancar o a apoyar el pie y va a volver a recaer. Entonces lo primordial, o sea, la persona se siente con bienestar es cuando recupera esa confianza. ¿Y cómo recupera la confianza? Cuando siente más tacto, cuando siente más fuerza, cuando apoya las piernas y se siente fuerte. Entonces, digamos que ese es el primer plus, esa es la primera recompensa de cuando una persona fortalece y pasa las etapas de recuperación. Ya después lo otro se va yendo por inercia. A medida que aumenta la fuerza, aumenta, digamos, la actividad, la acción motriz. Entonces, es eso. Y cada caso es muy diferente. O sea, lo que yo te pongo a ti puede que no te sirva a otra persona y lo que le pongo a otra persona. Entonces, digamos que las sesiones son ilimitadas, son muy diferentes cada sesión, porque cada persona tiene su objetivo, tiene su, digamos, Sí. Digamos, una persona que está enfocada en recuperar el rendimiento deportivo lo puede lograr. Es cuestión de tiempo, de constancia, de mucha paciencia. mucha gente recae, es porque se afana, porque quiere volver rápido, entonces recae otra vez. Y no recae con la misma patología, sino que recae con otras patologías alrededor de la articulación. Entonces, es indispensable hacer una buena recuperación, tomarse el tiempo que sea necesario para recuperarse. ¿Qué le gustaría destacar a usted, Pablo, en este espacio relacionado con el ligamento cruzado anterior? Que usted diga, no se me puede escapar esa recomendación para los televidentes. ¿Qué recomendación? Hacer isometrías. ¿Qué es una isometría? Es una tensión muscular en el movimiento, como una sentadilla en el cual vos te quedas quieto. Yo creo que le hemos quitado la importancia a las isometrías y las isometrías son importantes para darle esa estabilidad a la rodilla, ese sentido de cómo estamos. Entonces, una buena recomendación es hacer buenas isometrías. Eh, Otra recomendación que se podría dar, trabajar con bandas. Una banda cerrada es una buena propuesta, con amplitudes de las piernas hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás, es una buena propuesta, la trabajan los fisios, algunos entrenadores, entonces son buenas propuestas. Digamos que mantener fortalecido el ligamento cruzado anterior es responsabilidad ya de cada uno, es como de qué me otorgo yo pero hay algo que es inevitable, es decir, siempre existe el riesgo de lesión, Sí. siempre va a existir el riesgo de lesión, porque hay traumas que uno no prevé. Y en el caso, Pablo, de las personas que se dedican mucho como a las caminatas, ¿no? Yo me dedico a mis caminatas, muy juicioso, pero no hacen una sentadilla. Esa ¿Qué puede suceder en estos casos? Porque es que la caminata es
es un ejercicio o bueno, o también se puede denominar una actividad cardiovascular, pero hay que acompañarla de la base. ¿Cuál es la base? La fuerza. Entonces, siempre la base, que es la fuerza, y después se derivan las otras capacidades. Entonces, siempre, por ejemplo, una caminata se debería de calentar con buena fuerza, unas buenas sentadillas, unos buenos movimientos, y después realizar la caminata. Bueno, Pablo, ahora sí se nos agotó el tiempo. No sé si de pronto desea brindar algún otro mensaje final en No, cuanto a los dos temas que tratamos el día de hoy. el mensaje es que nos tenemos que mover, tenemos que fortalecer, tenemos que acumular salud, tenemos que tener adherencia al ejercicio, acumular buenos hábitos de vida saludable para así evitar patologías, porque de algo sí estamos seguros es que los órganos se van a envejecer, pero para evitar que se envejezcan necesitamos otorgar un plus que es estimularlos, para que ese envejecimiento no sea excesivo, sino paso a paso. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Quedo muy agradecida por su participación hoy en Signos Vitales. Gracias a usted, gracias a los televidentes, que tengan un feliz día. Bueno, y a todos los televidentes, gracias por acompañarnos en este programa de Signos Vitales. Gracias por estar presentes. Un saludo especial también para las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Este profesional lo mencionó una vez más. Lo que no se mueve se atrofia. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.